Hola Dani, ¿bien o no? Buenos días y buenos días para aquellos en Latinoamérica y buenas tardes para aquellos en España. Así es. ¿Cómo ¿Qué estás? tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, de tener la oportunidad de compartir con todos vosotros, con todos nuestros asistentes, pues más trucos o más sobre mi experiencia con Python. Así es. Entonces, El, el vea, pa- el- esto es publicidad, publicidad no pagada. Visiten el sitio web de Daniel, es danielherediamejidas.com. Ahí van a encontrar tutoriales para que puedan arrancar en este mundo de Python y combinarlo con SEO. Entonces, dicho lo dicho, y Antonio, te presento a Daniel, que creo que te va a gustar esto que vamos a ver ahora. Para agilizar el tiempo, Daniel, la audiencia es tuya. Entonces, te invito a que nos compartas tu pantalla. Muy bien, Y ya está. muy bien. Déjame compartir mi pantalla. Oye, ¿y todavía eres muy fan de los videojuegos o ya no? Bueno, soy bastante fan de los videojuegos, sobre todo solía jugar mucho a Rocket League, no sé si lo conocen. Mm, Es mm, como fútbol con coches, bastante especial, pero muy divertido. muy bien. Entonces, no sé si sois capaces de ver mi pantalla ahora Sí, mismo. ya se está visualizando. Se ve y se escucha perfecto. Estupendo, Entonces, te dejamos con audiencia. ¿Listo, Dani? Nos vemos ahorita. genial, muchas Todo tuyo. gracias. Pues bueno, como he dicho, buenos días, buenas tardes para todos nuestros asistentes. Y bueno, en esta presentación básicamente me gustaría explicar algunos consejos o algo más de mi experiencia con Python y también, bueno, como veremos aquí en la agenda, iremos un poco sobre, bueno, explicando un poco de mí, por qué elegí Python, cómo iniciar un proyecto de automatización para SEO, pues por ejemplo, cómo podemos detectar oportunidades de automatización, cuál es el decision making flow para automatizar tareas que tengo en mi caso y algunas estructuras de proyecto que podemos utilizar para Python. Y finalmente iremos sobre un caso práctico, que es un script de Python que programaremos para que se ejecute de manera regular con Amazon Web Service y la función Lambda de Amazon Web Service. Entonces, bueno, un poco sobre mí. Vivo en Barcelona, pero como ha comentado Fabio, he estado viviendo por 3 años en Malta. Tengo alrededor de 5 años de experiencia en SEO. Me gradué en económicas, es decir, mi background es más bien de letras, ¿no? Digamos, hasta 2008, como también comento aquí, no empecé a programar con Python. Y bueno, esta también es mi web, que tal como ha comentado Fabio, pues tengo bastantes scripts para poderse introducir en el mundo del Python, para SEO específicamente. Y bueno, algunos fun facts sobre mí. Tengo un perro salchicha que se llama Rosco. Me encanta el baloncesto. He jugado a baloncesto por más de 10 años. Y bueno, el sushi también me apasiona. Y bueno, entrando un poco más en materia, me gustaría, bueno, realizar esta pregunta, que es si se puede ser un buen SEO sin saber programar. Y al menos, bueno, en mi caso, para mí es un sí rotundo, porque al final yo creo que programar es solo una herramienta, pues por ejemplo también saber utilizar XPath, como ha comentado MJ, es una herramienta, Python es una herramienta, Species es una herramienta, pero sí que pienso que saber programar, bueno, te da una ventaja bastante significativa y que a la vez también, bueno, te hace la vida mucho más fácil. Entonces, de hecho aquí podemos tener, bueno, vemos un ejemplo de un script que programé, que de hecho está en el blog de OnCrawl, a través del cual con Python extraigo bueno, el reporte de cobertura de Google Search Console, que evidentemente si fuera una cosa que se tuviera que hacer de manera manual, pues tardaría bastante tiempo. Bueno, este script, por cierto, está también basado en el script que creó José Luis Hernando para Node y también bueno, creo que es bastante interesante hablar que cuando hablamos de automatización, hablamos de infinidad de tareas, sobre todo en SEO. Creo que la automatización nos abre muchas puertas en cuanto se trata de scraping, por ejemplo, análisis de competidores, alertas, crawling and indexation, home-page optimization, ETL, que para, bueno, aquellos que no estén tan familiarizados con estos términos es la extracción, la transformación
y la subida de datos fundamentalmente a bases de datos, internal linking, APIs, que también creo que es un aspecto fundamental porque en muchos casos hay algunas herramientas que a través de la interface más amigable no podemos tener acceso a datos en bulk mode, que a través de la API podemos obtener, y también temas de reporting. Y bueno, algunas de las preguntas que también me suelen hacer y que me gustaría contestar en esta ponencia es ¿por qué querías aprender Python? Y bueno, básicamente se puede decir que soy un poco perezoso y la verdad que se me hace muy cuesta arriba tener que hacer todo, bueno, tener que extraer o realizar tareas de manera manual. Y además también creo que en muchos casos, una vez que ponemos el piloto automático en muchas tareas manuales, tenemos o tendemos a cometer fallos. Entonces, también me preguntan cuál es la parte más complicada de aprender Python. Y yo creo que posiblemente sea la lógica del lenguaje de programación, y más en mi caso que venía de un background que no es tanto, digamos, de programar. De hecho, no había programado nada hasta 2018. Y, bueno, sí que creo que es verdad que es mucho, está muy relacionado con la lógica del lenguaje de programación, porque una vez que, de hecho, eres capaz de aprender o entender la lógica de lenguajes de programación, es mucho más sencillo aprender otros lenguajes de programación, porque al fin y al cabo lo único que cambia es la sintaxis. Pues, por ejemplo, hablamos de condicionales, hablamos de bucles, etcétera. Y de hecho, también relacionado con la próxima pregunta, ¿algún consejo para aquellos que acaban de empezar a programar con Python? Pues todo es una cuestión de práctica, creo yo, ponerse retos, intentar realizar cosas de manera automática con Python, pero creo que es bastante importante tener los fundamentos claros, tener los condicionales claros, tener los bucles claros, y creo que es una cosa que hay que darle bastante caña, pues por ejemplo con ejercicios tipo matrices e iteraciones sobre matrices. Y finalmente, librerías de Python que aconsejaría aprender y utilizar, sobre todo para SEO, creo que es bastante interesante Request para hacer peticiones HTTP, Beautiful Soup para poder parsear los objetos que se obtienen a través de esas peticiones HTTP, y Pandas, que es súper interesante para la importación, extracción de datos y también la manipulación de datos a través de columnas y de filas. Y bueno, ¿por qué elegí Python? Pues creo que comparado con otros lenguajes es bastante intuitivo y fácil de aprender. Aquí podemos ver 3 ejemplos de piezas de código de Python que básicamente se escriben tal y como a lo mejor querríamos leerlo, en el sentido de que es bastante sencillo entender que aquí lo que estamos haciendo en el primer elemento es pues buscar si un texto, por ejemplo, empieza con una serie de caracteres, o en el caso de abajo, si ese texto finaliza con una serie de caracteres, o incluso en el apartado C vemos que al final lo que estamos programando es si un elemento no está en una lista, es decir, básicamente se escribe tal y como lo leemos. También es un lenguaje que está en auge y con una gran demanda de puestos de empleo, como podemos ver a continuación, es decir, Python lo está petando, y creo que también está muy relacionado al hecho de que hay una gran comunidad de Pythonistas y también de Pythonistas bueno, específicamente en nuestro campo de SEO, que hace que aprender programación con Python sea más sencillo, porque al fin y al cabo muchas de las preguntas que te puedas hacer cuando empiezas a programar ya están respondidas tanto en Google o en Stack Overflow. Al final también uno tiene la sensación de que cuando se programa te viene a la mente la típica imagen de película de hacker programando súper rápido, y muchas veces también saber dónde buscar en Google o en Stack Overflow, y reciclaje de código para aquellos que a lo mejor no somos tan expertos en programación. Y bueno, estos son algunos de los Pythonistas más activos que, bueno, la contribución que hacen al mundo del SEO es brutal. Tenemos a Craig, tenemos a
JC Trainer, Koray Tukber, Charlie, que de hecho hace poco hizo una presentación en Brighton SEO sobre cómo utilizar Streamlit para automatización de Python. Tenemos a Ruth Everett, Lifood, que también hace poco realizó una presentación en Brighton SEO sobre cómo categorizar productos de un e-commerce con Python. Tenemos a Burit, Elias y bueno, muchos más. La verdad que es una lástima que no pueda poner todos ellos, pero la comunidad de Python es brutal. Y evidentemente cuando hablamos de Python para SEO, no se nos puede, bueno, siempre se nos viene a la mente Hamlet Batista, que bueno, para mí es una referencia es una referencia, he aprendido muchísimo sobre él y yo creo que, bueno, fue un pionero en el mundo del SEO con Python y, bueno, en la comunidad de Python lo tenemos siempre súper presente. Y bueno, sé que esta presentación es sobre Python, pero también querría mencionar que, tal y como he dicho antes, Python no deja de ser la herramienta y al final también podemos hacer muchas de las funcionalidades que tenemos con Python con otros lenguajes de programación o con algunas soluciones que hay en el mercado, como Screaming Frog, Sidebar, extensiones de Chrome, RunSense, que de hecho es la herramienta que fundó Hamlet Batista, OpenAI, que es una herramienta también muy interesante, a lo mejor no tan conocida para creación de contenido focalizado en una keyword a través de inteligencia artificial. Y en el apartado más de lenguajes de programación tenemos Spreadsheets, que también es súper útil. Para mí el máximo exponente de utilizar Spreadsheets para Google es Andrew Charlton. Tenemos Node. Bueno, por ejemplo, José Luis Hernando ha hecho bastantes contribuciones al respecto sobre programación con Node para SEO. Tenemos también a MJ Cachón, que programa con R para automatizar algunas tareas de SEO, aparte también de todo el conocimiento que tiene de XPath. La verdad que es una máquina. Y aparte de lenguajes que a lo mejor son un poco más sustitutivos a Python, tenemos MySQL y Git, que son lenguajes de programación que digamos que son complementarios. Por ejemplo, con MySQL podemos almacenar algunos de los datos que extraemos con Python en bases de datos y con Git lo que podemos realizar básicamente es tener una estructura de despliegues de código a través de la cual podemos monitorizar los cambios que hacemos en nuestros códigos de Python. Y bueno, habiendo hablado un poquito más sobre Python y cómo me introducí en el mundo de Python, vamos a entrar un poco en materia y vamos a empezar a hablar sobre cómo iniciar un proyecto de automatización para SEO de forma general, no solo para Python, pero sino, por ejemplo, cómo podemos detectar oportunidades de automatización. Y para mí una cosa que es fundamental, primeramente, es detectar un pain point. Es decir, algo que a lo mejor se realice de manera manual o algo que no esté realmente funcionando y que se podría automatizar y facilitar mucho la vida de cualquiera. Pues, por ejemplo, aquí tenemos 4 casos, como por ejemplo, mi equipo de 10 personas dedica cada día 1 hora de su tiempo a la extracción de datos y la elaboración de reportes para stakeholders. Pues imagínate, son 10 personas, 1 hora cada día, no dejan de ser 50 horas a la semana solo dedicadas a tareas manuales que seguramente se podrían automatizar y ese tiempo se podría dedicar a algo que añadiría mucho más valor. Por otro lado, pues también, yo creo que temas de reporting es un clásico a la hora de automatizar, pues, porque realmente toma bastante tiempo y más a lo mejor, environments más corporativos. Pues aquí tenemos otro ejemplo. De manera trimestral realizamos un análisis de competidores, pero la extracción de datos consume gran parte del tiempo dedicado a este análisis. Es decir, tardamos más en extraer los datos que realmente en realizar el análisis. O también tenemos ejemplos más relacionados con pérdida de ingresos, porque algunas páginas de mi sitio fueron
desindexadas y no tengo una alerta que me diga aquí tenemos un problema y no soy capaz de detectarlo a tiempo hasta que no me encuentro con la reducción de los ingresos, o también tener webs bastante grandes. Al fin y al cabo, cuando automatizamos, en muchos casos también es por la necesidad de tener que buscar un proceso más ágil para gran volúmenes de datos o gran volúmenes de páginas en este caso. Pues tengo una web con 15.000 páginas que cubren tópicos similares, pero estas páginas no tienen una buena estructura de internal linking. Entonces, una vez que detectamos ese pain point en nuestra organización, tenemos que definir unos requisitos, unos más tan nice. Los más son a lo mejor requisitos fundamentales, esenciales, sin los cuales no podríamos seguir adelante en el proyecto, pero por otro lado los nice son a lo mejor nice to have, requisitos que no son tan esenciales y que sin ellos a lo mejor podemos seguir adelante con nuestro proyecto de automatización. Y finalmente se rastrea el mercado en busca de herramientas. Si hay alguna herramienta en el mercado que cumpla estos requisitos que hemos definido, si es escalable, se ajusta a mi presupuesto y tiene unos beneficios mayores que los costes, yo creo que la decisión es sencilla. Se adquiere la herramienta. Ahora bien, en algunos casos, a lo mejor esta herramienta no tiene una interface amigable, pero sí que tiene estos datos o cualquier cosa que sea de nuestro interés en formato API. Entonces, si la herramienta es escalable y tiene unos beneficios mayores que los costes, se puede hacer un desarrollo de la herramienta con una API de tercero. Y finalmente, si no existe ni una herramienta en el mercado ni en formato API ni en formato más amigable para el usuario, pues se puede considerar la opción de crear una herramienta propia, siempre y cuando cumpla los requisitos, sea escalable y tenga unos beneficios mayores que los costes. En el caso de que alguno de estas condiciones no se den, pues se desestima el proyecto por ser no viable o quizá innecesario. Los beneficios de automatizar esta tarea no son mayores que los costes que también están asociados a esta automatización. Y cuando hablamos realmente de beneficios y costes, pues yo creo que para las empresas es bastante evidente que cualquier cosa relacionada con reducción de costes o incrementar los ingresos es interesante. También creo que el ahorro del tiempo, pues por ejemplo, en este ejemplo que hemos comentado anteriormente, de dedicar 1 hora al día a la realización de reports, pues no deja de tener un coste de oportunidad que seguramente se podría invertir de una mejor manera y que haría a la empresa más productiva. Por otro lado, en el apartado de los costes, pues fundamentalmente tenemos el tiempo de desarrollo de la herramienta y también los costes asociados o el tiempo asociado al mantenimiento, porque ya no es solo desarrollar la herramienta, sino tenerla que mantener a lo largo del tiempo. Y también el coste de la herramienta en el caso de que tengamos que utilizar una API de terceros o bien si tenemos que poner este script de Python o de otro lenguaje de programación en un servidor y tener una instancia funcionando para poder ejecutarlo. Entonces, también aquí quería destacar algunas estructuras de proyecto porque a veces podemos crear el script de Python, pero realmente no sabemos qué hacer una vez que tenemos el script de Python, porque, tenemos que encontrar un entorno de ejecución que se ajuste a nuestras necesidades. Puede ser, por ejemplo, Jupyter Notebook, Google Colab, entre otros. Y si, por ejemplo, quisiéramos automatizar o programar la ejecución de este script de una manera regular, pues podríamos utilizar JupyterLab, Windows Task Scheduler y Amazon Web Service y Amazon Web Service, como veremos a continuación en el caso práctico, con la función lambda. También tenemos que tener en cuenta que este script seguramente generará un output que puede tener diferentes formatos. Puedes tener un formato Excel, puede descargar la información spreadsheet. A lo mejor en el caso de alertas lo que queremos es que se envíe un mensaje a Gmail o a Slack, o bien en la extracción de datos, pues
seguramente querramos subir estos datos a una base de datos como MySQL, ClickHouse o BigQuery. Y en muchos casos, una vez que subamos estos datos a estas bases de datos, querremos linkarlos con herramientas de visualización como Power BI, Data Studio, bueno, Clipfolio, entre otros. Y bueno, ya hemos ido un poco sobre la parte más teórica y ahora iremos sobre el caso práctico. Bueno, en resumidas cuentas tenemos este script de Python que extrae los tweets con el hashtag #underground y los guarda en una base de datos MySQL. Este script lo que vamos a hacer es programarlo en Amazon Web Service con la función lambda para que extraiga estos tweets de manera diaria, ya que la API de Twitter tiene una limitación que es que no puede extraer los tweets a partir de una semana. Solo son accesibles esos tweets que se han realizado en el rango de anterior a una semana. Entonces, vamos un poco sobre el código. En primer lugar, como en la mayoría de casos, importamos las librerías. Tweepy es la librería que utilizamos para autenticarnos y extraer los datos de Twitter. También Datetime para extraer los datos o los tweets solo del día anterior. Y MySQL, que es la librería que utilizamos para subir los datos y conectarnos a la base de datos MySQL. JS, que como veremos a continuación, lo usaremos para no tener que tener las contraseñas hardcoded en nuestro script y poderlas llamar desde Amazon Web Service como una variable de entorno. Entonces, esta parte de usamos la función lambda es muy importante. Si no ponemos la pieza de código debajo de esta función lambda, no funcionará. Entonces, básicamente lo que hacemos es declarar esta función, ponemos la pieza de código debajo. Aquí en Searchforce básicamente definimos el término monitorizar, que es el hashtag de #underground. Realizamos la petición y finalmente guardamos los tweets que hemos obtenido a través de la base de datos MySQL. Entonces, básicamente, para subir este script a Amazon Web Service, lo que tendremos que hacer es, por un lado, llamarlo como lambda function p, insertaremos este script en una carpeta y lo instalaremos todas las librerías de Python que hemos comentado anteriormente como Tweepy y las comprimiremos en un archivo zip a través de la ejecución de estos comandos en nuestra terminal. Y aquí podemos ver el resultado de ejecutar estos comandos en la terminal, que es que, bueno, tenemos aquí lambda function p, que es el script de Python que hemos visto, y aquí tenemos otro archivo que es el script zip, que es el script de Python comprimido con las librerías en formato zip. Entonces, una vez que tenemos todo estructurado correctamente en nuestro environment local, lo que hacemos es vamos a Amazon Web Service y buscamos el servicio Lambda, que no le comentaba anteriormente, es un servicio que está bastante en auge porque lo que nos permite es ejecutar piezas de código sin tener que tener un servidor dedicado. Básicamente ejecuta las piezas de código, nos cargará por el tiempo de ejecución, pero no tendremos que tener una instancia o un servidor dedicado a la ejecución de este script. Entonces, una vez que vamos a lambda, creamos una función, ya que le tenemos que asignar un nombre a la función, que la llamaremos #underground, y ponemos un lenguaje de programación. En mi caso puse Python 3.7, pero puede ser prácticamente cualquier lenguaje que exista de programación e incluso algunas versiones anteriores de Python. Creamos la función y una vez que le damos a crear una función, tenemos la opción de cargar desde un archivo zip el archivo que hemos creado anteriormente a través de la terminal. En algunos casos, si por ejemplo fuera una función
o un script bastante sencillo, también podríamos utilizar la consola que se encuentra en Amazon Web Service para crear nuestra pieza de código. Entonces, bueno, como comenté anteriormente, vamos a configurar las variables de entorno para nuestras contraseñas. Y básicamente todas estas variables que llamamos a través de OS serán las contraseñas que no vamos a tener hardcoded en el script. Agregamos las variables de entorno y finalmente podemos probar si el script se ejecuta correctamente a través de la función probar de la función lambda. Si vemos que dice resultado de la ejecución correcta y aparece un recuadro en verde, estupendo, significa que no ha tenido ningún problema para ejecutar el script y prácticamente podemos decir que la subida del script ha sido exitosa, aunque ahora lo que tendríamos que hacer una vez que subimos el script es configurar el CloudWatch para programar el script, la ejecución del script de manera regular. Vamos otra vez al search box de Amazon Web Service, seleccionamos el servicio CloudWatch y aquí crearemos una regla. Y aquí, bueno, en las reglas, por un lado tenemos que seleccionar la frecuencia de ejecución del script. Podemos seleccionar un porcentaje fijo, por ejemplo, de 24 horas, minutos, segundos, etcétera. O también podemos utilizar una expresión de cron job. Por otro lado, en destinos tenemos que linkar esta regla con la función lambda que hemos subido anteriormente. Le otorgamos un nombre a esta regla y creamos una regla. Y ya lo tendríamos todo listo, al menos desde el punto de vista de Amazon Web Service. Y bueno, como os he comentado, básicamente lo que estamos haciendo con este script es subir los tweets con el hashtag #underground en nuestra base de datos MySQL y podemos también crear un dashboard en Data Studio, ¿por qué no?, a través del cual podemos ver la evolución o podemos ver cualquier cosa que sea de nuestro interés sobre los usuarios que están tuiteando con el hashtag #underground. Vamos a Data Studio, al conector de MySQL y finalmente podemos crear un dashboard como este, que es bastante sencillo, pero que básicamente lo que contiene son los usuarios que están publicando más tweets con el hashtag #underground, la evolución de los tweets por día con el hashtag #underground hasta el 19 de septiembre y también los países cuyos usuarios están publicando más tweets con el hashtag #underground. Y bueno, esto es todo. Quizá a lo mejor podemos pasar a una fase más de preguntas y respuestas o más de conversación. Yo creo que el público, y de hecho me estaban diciendo por grupos de WhatsApp de la agencia y de otros amigos de SEO, que acabaron de entender que se puede automatizar sin saber programar. O sea que ya diste en el clavo. Bueno, digamos que se puede automatizar la ejecución de un script sin saber programar porque podemos utilizar la función CloudWatch y Amazon Web Service, efectivamente. El script sí que debe que estar programado en algún lenguaje de programación, pero toda, digamos, la parte más de ejecución y de automatización de la ejecución de manera regular de un script se puede realizar sin programar, efectivamente. Por eso también creo que es bastante interesante conocer la función lambda de Amazon Web Service para aquellos que no están a lo mejor tan familiarizados con creación de servidores o...
Daniel, ¿qué le recomendarías tú a una persona que no sabe nada de Python, que no ha tocado nunca Python en su vida, es SEO y que quiere empezar a trabajar con esta parte, con esta automatización, o quiere empezar a automatizar y quiere empezar a trabajar con Python? Yo creo que, bueno, tal y como comenta en la presentación, es muy importante tener los fundamentos claros. Una vez que se empieza a programar con cualquier lenguaje de programación, conocer aquellas cosas que son básicas como condicionales, bucles, iteraciones, etcétera, es una cuestión fundamental. Una vez que se tienen, digamos, estos fundamentos, creo que es una cuestión de práctica y también a lo mejor de, bueno, saber dónde buscar información. Bueno, aquí en la presentación he puesto muchos ejemplos de Pythonistas que ya tienen algunas piezas de código que realmente sin saber programar ya se pueden utilizar, pero a lo mejor también es interesante para aquel que empieza a automatizar para SEO ir sobre estos scripts e intentar entender la lógica de esos scripts para también familiarizarse más. Mira, Alejandro González que nos dice, un ejemplo claro y básico es tener que unir todas las hojas de Excel que se exportan de SEMrush, un dolorcito de cabeza que se puede automatizar con un par de líneas de Python. Sí. Efectivamente. Bueno, Python es súper conveniente. Bueno, hay tantas cosas realmente que con sencillamente unas líneas de Python se pueden automatizar y que nos podrían tomar tanto tiempo hacerlo de manera manual. Dani, hay en el chat, ahorita mientras dabas la charla, muchas personas, no solo una, muchas personas dijeron que para cuando el curso de SEO y Python de parte tuya. Bueno, a ver, ya veremos. De momento, bueno, como sabes, Fabio, estoy bastante a tope con las publicaciones de blog y bueno, evidentemente, si es una cosa que despierta interés, yo estaría encantado de que nos pudiéramos reunir un grupo de gente del mundo del SEO e intentar automatizar pues aquellas tareas que son un dolor de cabeza para nosotros. Bueno, Antonio y yo seremos clientes de ese curso. Total. Ya te lo digo yo. Me la apunto entonces. Muy bien. Pues Daniel, un placer tenerte aquí en SEO Underground. La verdad que nos ha encantado la charla. Y nada, si tenéis alguna pregunta adicional para Daniel Heredia, ya sabéis que su Twitter es @Daniel HME, ¿puede ser? ¿Perdón? Sí. Daniel HME, exacto. HEME, sí. HEME, exacto. Y nada, le podéis preguntar cualquier cosa. Si lo hacéis con el hashtag de SiteGround, pues nos ayudáis encima, además, a conseguir el trending topic que vamos lanzados. Es difícil, pero al final, yo creo al final del día lo conseguiremos. Exactamente. Muchas gracias, Cualquier Daniel. cosa, estoy a vuestra disposición. Y cualquier duda que haya, unas líneas en Twitter y estamos en contacto. Genial, perfecto. Pues un placer tenerte con nosotros. Hasta luego. Placer es mío. Chao. Chao.